encuentro en línea, nuestro seminario virtual de grado en gestión e innovación, innovación en la gestión empresarial. Listo. Bueno, veo muy pocos participantes, pero de igual manera vamos a desarrollar. Es muy importante que tengan en cuenta que estos encuentros en línea son los momentos en que ustedes tienen para hacer todas las preguntas o las inquietudes y sobre todo porque ya realizaron una actividad y digamos vamos a tener que socializar estas actividades. En las calificaciones, el día ya lunes en la tarde, yo creo que ya al final del día lunes, ya ustedes tendrán sus calificaciones correspondientes y junto a sus calificaciones tienen observaciones que deben tener en cuenta. Estas observaciones son importantes porque pueden hacer retroalimentación de la actividad para que de una vez, si tienen que realizar alguna corrección de la actividad que presentaron y está calificada, la realicen porque esas observaciones las vamos teniendo en cuenta luego en el trabajo, en el documento final, que las hayan hecho, que las hayan realizado, pues para que su trabajo esté muchísimo más completo. Primero que todo, 5 minutos vamos a dedicarle a la siguiente fase que estamos elaborando en esta semana, que es la fase número 2. Me confirman, me están escuchando bien, ¿cierto? Me confirman que me estén escuchando bien, por favor. Buenas tardes. Sí, señora. Sí, estamos escuchando. Perfecto. Bueno, entonces, tenemos en este momento, del día miércoles 7 de octubre al martes 3 de octubre, estamos realizando dentro de cada una de sus actividades, la actividad correspondiente al estado del arte y el marco de referencia. En esta situación, pues nosotros lo que generamos es los marcos referenciales sobre la propuesta o sobre el desarrollo del trabajo que estamos haciendo. El problema que vamos a abordar es cuál es la situación actual de las empresas de Bucaramanga y su área metropolitana en las diferentes áreas de gestión, pero ustedes ya tienen su empresa y ustedes ya tienen su área de gestión. Entonces, esos marcos referenciales deben estar enfocados al sector de la empresa que están manejando y al área de gestión que ya escogieron. Y mirar de qué manera la innovación y la creatividad pueden fortalecer la productividad y la competitividad dentro de las empresas en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. Ahí trabajan el estado del arte y pues los marcos de referencia. Es importante que los ejes temáticos que vamos a manejar en el desarrollo de esta actividad, que tiene como plazo máximo de entrega el próximo martes 13 de octubre, pues ustedes van a desarrollar el marco teórico, y entonces aquí buscan todas las teorías acerca de las dos preguntas que acabamos de desarrollar, el marco conceptual, donde pues generan todo el proceso de definición de términos, y el marco contextual, donde hacen la delimitación del proceso que ustedes están realizando digamos, de manera geográficamente donde está localizado como tal su proceso. Y el estado del arte, pues ustedes saben que el estado del arte está enfocado a todas las investigaciones y los autores que en este momento pueden ser importantes para el desarrollo de cada uno de sus trabajos. Este proceso como tal tienen que darle continuidad en ese formato que venimos realizando, que es el FDC 125. A continuación, una vez ya acabamos de desarrollar, terminamos en el 1.3.2 objetivos específicos, pues seguimos ahí, vamos a trabajar el estado del arte, vamos a trabajar ya como tal el marco referencial, y dentro del marco referencial, pues como les acabo de decir, está el marco teórico, el marco conceptual y el marco contextual. Eso es lo que vamos a desarrollar para entregarlo hasta el próximo martes 13 de octubre. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta de la actividad que vamos a desarrollar antes de que empecemos a hablar. Digamos, ya he visto los trabajos, los estoy terminando de calificar y pues tengo varias observaciones acerca de lo que ya desarrollaron, que fue como tal el planteamiento del problema, la justificación, el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Alguna duda está ahí? ¿No? Vamos bien. Hola. Señor. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Sí, me escuchas? Sí, señor, muy bien. Profe, con respecto al estado del arte, yo estuve leyendo
el planteamiento y dice que solo debo tomar como tal una referencia, un proyecto referencia para implementar, basarme en qué le sirve a mi proyecto. Pero bueno, también dice que solo debo, bueno, tomar 40 palabras, lo que es máximo 40 palabras, y es la oportunidad de copiar solo 40 palabras. La pregunta es, ¿cómo se dice? Paragrafiar. Es que no puedo pronunciar bien. Sí, entonces la pregunta es, si yo puedo, ¿cómo se llama? Traer a contexto varios contenidos de ese mismo proyecto y paragrafiar, o sea, no solo un contexto de 40 palabras, sino yo traigo uno de 40 palabras, paragrafiar, vuelvo y traigo otro contexto de pronto más adelante si lo necesito dentro del mismo estado del arte y vuelvo y paragrafeo, o solo me limito a 40 palabras por el estado del arte. Bueno, yo siempre recomiendo que ustedes, por ejemplo, si ustedes encuentran dos investigaciones que para ustedes son importantes y que están totalmente contenidas, o sea, ustedes ya están muy, digamos, ya delimitaron muy bien su empresa, el sector de su empresa, delimitaron su área de gestión. Luego, las investigaciones a las que ustedes tienen que llegar para realizar el estado del arte, pues están definidas por el sector al que van a trabajar y pues por el área donde van a trabajar. Entonces, puede ser que ustedes encuentren un trabajo de investigación que tenga los dos componentes y pues lógicamente puedan realizar el estado del arte con un solo trabajo de investigación, pero puede ser que ustedes tengan que tomar un trabajo de investigación desarrollado para el sector como tal, donde está la empresa, y tienen que de pronto mirar otra investigación del área concerniente a la que van a trabajar. Entonces, no está, digamos, no está limitado. En el proceso del parafraseo, lo que vamos a hacer es que vas a ubicar la investigación. Nos hablas del término y el objetivo general que tiene la investigación, el autor, y como tal hace relevancia a la importancia que tiene sobre la propuesta que tú estás haciendo, porque así se arman los estados del arte. Simplemente traes a colación el objetivo general de la investigación, el autor, y en cierta manera lo que te está aportando y lo que te va a aportar para el trabajo que estás desarrollando. O sea, entonces no es que tengamos que hacer estados del arte muy amplios, pero sí muy específicos en saber cuál es el objetivo general de la investigación, cuál fue el título de la investigación, cuál fue el autor, el año y pues lógicamente los apuntes relevantes para nuestro proceso de investigación que estamos desarrollando dentro de nuestro proceso, ¿sí? Entonces, no es como que repetimos el mismo trabajo en varias partes, sino que simplemente vamos a colocar. Ejemplo, vamos a trabajar con una investigación en desarrollo. Por dar un ejemplo, tengo aquí un trabajo del sector de ferreterías y la UNAD en el 2017 generó un trabajo de investigación sobre el sector de las ferreterías y en procesos desarrollados de gestión comercial y de cobros, digamos, de recaudos y cobros de cartera para el sistema software. Ya tú en esa investigación te puedes basar y ese su estado de arte lo puedes trabajar con ese solo, y a eso hace referencia cuando en las tutorías y en el desarrollo como tal de la ruta formativa te dice, toma, ojalá una sola investigación o base. Pero puede ser que tú llegues y encuentres investigaciones donde te habla del sector de ferreterías y todo lo que contiene el sector de ferreterías, y es una muy buena investigación que vale la pena generar tu estado del arte con esa investigación, porque tiene apuntes muy importantes que te pueden servir dentro de la propuesta que estás armando. Y por otra parte, tú escogiste el área de gestión de auditoría y de control interno. Esas puede ser que encontremos otro autor que desarrolle un proceso de investigación donde se generó, cómo se genera, cómo se desarrolla y cuáles son los pasos que se van a hacer en un área como es auditoría y control interno, y unimos. Entonces tenemos dos investigaciones que para mí son supremamente importantes y que ellas me sirven de base para la realización de la propuesta que voy a generar. ¿Y qué tengo que tener en cuenta? El título de la investigación, el autor, el año y el objetivo principal que tuvo la investigación y que es importante para que yo lo tenga en cuenta dentro de mi propuesta. Si de pronto es el internet mío o a los compañeros que están conectados,
les pasa exactamente igual. ¿Se está cortando la comunicación? Yo la escucho perfecta, profe. Debe ser el internet del compañero. Vale, perfecto. Yo también lo escucho perfectamente, profesora. Vale, perfecto. Bueno, entonces, para cerrar el tema, Marcos, vamos a trabajar estado del arte. Yo trabajo siempre con ejemplos. No sé si tengamos alguien del grupo número 1. Entonces, bueno, por ejemplo, el grupo número 1 trabajó con asesorías contables, con una empresa de asesorías contables, está trabajando con asesorías contables y va a trabajar en el área comercial. Magnífico si encuentras una investigación realizada que tenga los dos complementos, pero generalmente me tengo que ir muchas veces a 2 o 3 investigaciones que me ayudan porque tengo, por un lado, un sector, en este caso, el sector de los servicios, sector de servicios en temas financieros y contables, y pues puedo encontrar investigaciones muy buenas sobre el desarrollo de este sector. Y por otro lado, voy a trabajar en el área comercial, entonces puedo encontrar investigaciones de cómo desarrollar los procesos de implementaciones en el área de gestión comercial. Entonces, no me puedo limitar a veces a una sola investigación porque estoy limitando mi trabajo y lo que necesito es la mayor cantidad de información que me sirva a mí para desarrollar una propuesta que está enfocada a desarrollar un área de gestión de la empresa que escogí, a determinar cómo está actualmente, hacerle un diagnóstico y finalmente generarle unas estrategias. Por eso el estado del arte es importante porque esas investigaciones me sirven para darme, digamos, bases en lo que voy a desarrollar y qué apuntes de esas investigaciones me sirven para poder generar mis propuestas y el desarrollo como tal de mi trabajo. En los términos de los marcos teóricos, pues las teorías me determinan muchas veces los procedimientos que tengo que seguir en cada una de las áreas de gestión. Las teorías y los autores de las teorías, pues lógicamente me generan, digamos, la capacidad de poder intervenir en un área de gestión con ciertos procedimientos y ciertos procesos que están generados dentro de una teoría. Entonces, es muy importante que el marco teórico también sea muy claro y que pueda trabajar con 2 o 3 autores donde sus apuntes me puedan servir para el desarrollo de mi propuesta. En el marco conceptual, pues yo lo que genero son las definiciones de esas palabras que son, digamos, del argot de mi propuesta, que tienen que ser entendibles para la persona que lea el proceso. Entonces, ahí es donde yo desarrollo unos conceptos, digamos, esas palabras y esos conceptos que de pronto durante el desarrollo de la propuesta, pues van a ser importantes. Y en el marco contextual, pues lo que hago es delimitar la zona donde estoy trabajando. Entonces, tengo aquí trabajos, por ejemplo, tengo varios donde están desarrollados en una empresa en Piedecuesta. Entonces, ¿dónde está ubicada en Piedecuesta? Pero ¿cuál es su radio de acción? Puede ser que su delimitación sea más grande porque está trabajando a nivel regional, nacional. Ahorita en términos de plataformas vamos mucho más allá. Entonces, eso es lo que me genera. El marco contextual delimita sobre geográficamente la localización de la propuesta que estoy haciendo, a dónde va a ser terminada. Si va a ser de manera municipal, si va a ser departamental, si va a ser nacional, internacional, regional, ¿cómo la voy a delimitar? ¿Listo? Eso es respecto al proceso de la actividad que tienen que entregar el próximo martes 13 de octubre. Ahora bien, es importante que hablemos de los trabajos que ya presentaron. Tengo una constante en varios trabajos y es que la problemática o el planteamiento del problema tiene que venir de una generalidad a algo específico. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a trabajar con una empresa, inicialmente, por ejemplo, con una empresa que se dedica a la parte comercial de la parte avícola o que es distribuidora de la parte avícola, pues yo tengo que el planteamiento del problema mirarlo desde la manera general para que yo llegue a lo específico, llegue a un problema que tiene la empresa y finalmente yo haga una pregunta.
Y generalmente esta pregunta está enfocada a de qué manera voy a incrementar el proceso de ventas de mi empresa, de qué manera voy a mejorar los procesos de la empresa X. Muchos de los planteamientos que estoy leyendo no tienen esa pregunta. Muchos de los planteamientos son de un párrafo. No estamos diciendo que tenemos que ser súper extensivos en el planteamiento del problema, pero no es posible que ustedes se hayan sentado a generar una empresa en la que van a trabajar un área y que no haya una problemática que ustedes me vayan a contar dentro de su propuesta. Y esa problemática tiene que venir estructurada. Entonces, usted tiene que empezar desde lo general para llegar a lo específico. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hoy, y lo digo particularmente para no tomar ninguno de sus casos, voy a tomar otro caso diferente. Por ejemplo, en la industria cultural, estamos totalmente estancados porque el problema de la pandemia y el aislamiento y toda la normatización que salió para el aislamiento obligó a que toda la industria cultural quedara totalmente inactiva. No podemos hacer eventos, no podemos movernos absolutamente. Entonces, la reactivación es una urgencia y ya cuando esas empresas empiecen a surgir, tienen que buscar diferentes estrategias para poder volver y muchas van a tener, o sea, ¿cuál es el miedo de la industria cultural? Que pues muchas van a quebrar y muchas ya hasta el momento quebraron y muchas no saben de qué manera se van a reinventar. Entonces, cuando yo escojo, por ejemplo, alejada de todas las empresas que ustedes han escogido, y yo escojo, por ejemplo, una empresa que se dedique a eventos, una empresa como por ejemplo muy conocida que es Stage Eventos, que son los encargados de hacer la parte logística de los conciertos. No, esa empresa no ha tenido conciertos desde el mes de marzo a la fecha y muy seguramente no los va a tener por el resto del año y aparte de eso, no sabemos exactamente cuándo los volverá a tener. Entonces, primero que todo, el planteamiento del problema empieza, y si se dan cuenta, empecé hablando del sector. Me fui a lo general y hablé sobre la problemática del sector para finalmente decir que hay una empresa que se llama Stage Producciones, por dar un ejemplo, y tiene un estancamiento total, una actividad total de sus actividades por la normatización que no permite hacer eventos públicos con más de 50 personas, lo que hace que no pueda generar sus procesos. Y entonces cuando yo cuento eso, finalmente digo, ¿de qué manera Stage Producciones podrá generar nuevas fuentes de ingresos teniendo en cuenta que no puede realizar procesos al aire libre porque no están autorizados? Entonces, en cierta manera me hago una pregunta, ¿cómo lo voy a reinventar? ¿Qué me invento para esa empresa basado en lo que tenemos ahorita? Porque la solución no es liquidarla, la solución es reinventarse. Y ahí hice un planteamiento del problema. Empecé en lo general, hablé de la empresa, terminé en lo específico y finalmente me hago una pregunta. Pero vienen entonces todos los casos de las áreas de gestión que ustedes tienen de sus empresas y entonces de qué manera voy a optimizar los procesos en gestión de calidad para la empresa, buscando una mejor eficiencia, un mejor punto de eficacia. De qué manera la auditoría y el control interno se puede volver más eficiente para la empresa XY. Entonces, hice un planteamiento del problema, me vine de lo general, llegué a lo específico y finalmente le hice una pregunta. Entonces, desde ya, los que no hicieron esta labor en el planteamiento del problema se tienen que sentar y volver a mirar porque ustedes van a encontrar una observación donde dice, no desarrollaste un término general de cómo está el sector de esa empresa o cuál es la problemática del sector, porque la empresa que ustedes escogieron no es ajena a la problemática del sector, así como los sectores no son ajenas a la problemática de la productividad en este momento, porque uno inicialmente tiene una empresa que es una ferretería, la ferretería pertenece a un sector de ferreterías, el sector de ferreterías hace parte de la productividad de la región y pues lógicamente todos se van granando hacia un ámbito mucho más general.
Las problemáticas se cuentan desde lo general, llegamos a los específicos y finalmente nos hacemos esa pregunta. Algo que es importante que ustedes tengan en cuenta y que, digamos, mi desarrollo como tutora en estos procesos, pues ustedes ya vienen con esas herramientas en pregrado porque ustedes en su pregrado debieron desarrollar muchas veces planteamientos del problema. Entonces, digamos que espero mucho más de ustedes en el planteamiento del problema porque estamos hablando del último proceso que ustedes están realizando para obtenerse un grado de profesionales. Luego, estos planteamientos tienen que ser planteamientos del problema de profesionales y el desarrollo de cada una de las actividades tiene que ser de profesionales. Ustedes, para mí, cuando llegan aquí, ya no son estudiantes. Yo ya estoy tratando con personas profesionales porque a ustedes lo que les falta es una ceremonia. Entonces, conmigo, ustedes simplemente desarrollan las habilidades y destrezas y conocimientos que generaron durante todo su pregrado. Otro tema. Ahora nos vamos para la justificación. Tenemos una problemática y dejamos planteada una problemática. Y entonces vamos a seguir con el tema de Stage Producciones, que es una empresa del sector cultural. Entonces, Stage Producciones vamos a la justificación. Stage Producciones es una empresa de reconocimiento regional con más de 20 años de experiencia, donde se ha dedicado a realizar conciertos y a realizar la operación logística de los diferentes conciertos a nivel regional, nacional e internacional. Dentro de las características de Stage Producciones se encuentra la facilidad que ha tenido para llegar a un mercado donde es competitivo, y me está justificando. Ahora, generalmente hago esa entrada y digo, ahora bien, Stage Producciones necesita con urgencia reinventarse y desarrollar nuevas estrategias en materia de comercialización de sus nuevos productos, o necesita generar nuevos procesos en gestión de calidad que mejoren su productividad, o necesita hacer procesos de auditoría que garanticen la efectividad de los procesos que está desarrollando, o necesita hacer herramientas financieras que le hagan más productivos los procesos dentro de su empresa. Es por eso que, o sea, hay que justificar por qué vamos a hacer ese proceso y hay que justificarlo bien. No lo vamos a justificar en un párrafo, lo tenemos que justificar por lo menos en 2 hojas, si es que estamos hablando por cantidad, porque estamos justificando por qué vamos a hacer una propuesta y por qué es necesario que ustedes intervengan en esta empresa y por qué ustedes vayan a desarrollar. Entonces, la justificación lógicamente es importante. La justificación no es igual al diagnóstico que ustedes vayan a hacer de la empresa. La justificación es por qué vamos a justificar el desarrollar una estrategia, porque la empresa es de tradición, porque tiene un número de empleados que necesitan mantenerse, porque si se cerrara la empresa, lógicamente va a ocasionar un trauma, se van a quedar sin empleo, va a ser una pérdida para la región. Bueno, todos los casos que ustedes puedan generar de justificar por qué ustedes quieren hacer esta propuesta y por qué quieren, a través de ese desarrollo que ustedes van a hacer esta propuesta, mejorarle la productividad a través de un área específica que ustedes escogieron. Listo, salimos de la justificación. Ahora nos vamos para el objetivo general. Casi todos los objetivos generales que he mirado están bien. Todos van a diseñar una estrategia que mejore la productividad a través de la gestión de auditoría de la empresa X. Todos van a hacer desarrollo de unas estrategias, perfecto. El objetivo general, casi no he encontrado objetivos generales que son muy pocos los que de pronto no veo muy acordes. Pero los objetivos específicos sí veo que no están enfocados. Primero que todo, el primer objetivo específico en este proceso y para todos los procesos cuando usted va a generar una propuesta es que tiene que haber un diagnóstico. Usted no puede inventar estrategias si primero no sabe cómo está la empresa. Usted no puede generar
datos si no sabe primero, o sea, si usted no le hace un diagnóstico a la empresa, porque exactamente la labor que ustedes en este momento están haciendo es como es de un médico. El médico mira al paciente, va y le envía a hacer unos exámenes y dependiendo de cómo estén los exámenes, le da un diagnóstico y le da una receta para poderse curar. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo con la empresa. Ustedes van a mirar cómo está la empresa, van a tomar toda la información de la empresa, van a hacerle un diagnóstico y a través de ese diagnóstico ustedes le van a generar una solución, que es una estrategia. Entonces, los objetivos específicos están amarrados totalmente y son directamente proporcionales a la manera como van a desarrollar la propuesta. Si el primer objetivo dice realizar el diagnóstico de la empresa, Pepito Pérez, por darle un nombre, de realizar en la empresa, yo primero tengo que desarrollar el diagnóstico. El diagnóstico luego, lo mismo, el diagnóstico lo vuelvo general y luego me voy específico porque yo tengo que decir cómo está la empresa para poder llegar al área que yo quiero trabajar. Entonces, si hay unos, por ejemplo, que escogieron, y estoy viendo aquí que escogieron el área de auditoría y control interno, pues yo tengo que ver el diagnóstico de la empresa porque yo cómo voy a generarle una estrategia, unos procesos, si yo no sé cómo está la empresa, cómo está conformada, cómo está estructurada, cómo es su organigrama, cómo son sus departamentos, por dónde está constituida, cuántas personas la constituyen. Yo no puedo generar un mejoramiento en gestión del talento humano si mínimamente no conozco la estructura organizacional de la empresa. Entonces, el primer objetivo sí o sí tiene que ser realizar el diagnóstico de la empresa. Y el segundo objetivo, entonces, pueden trabajar, ya lo habíamos dicho en una clase pasada, pueden trabajar dos objetivos específicos porque generalmente lo que estamos buscando es un diagnóstico y luego el desarrollo de unas estrategias y los pueden armar a partir de ahí. Ustedes generan un diagnóstico y luego desarrollan las estrategias que van a hacer para cada una de las áreas que ustedes escogieron para esa empresa. O pueden generar tres o los objetivos específicos que ustedes necesiten. No les recomiendo que generen más de tres porque lógicamente se complican mucho más la vida y los tiempos de este seminario no les va a dar para el desarrollo de tanto. Entonces, ustedes generan un objetivo específico y el primero es realizar el diagnóstico, porque es que usted primero tiene que realizar el diagnóstico y en ese sentido, sí, casi la mayoría de trabajos son muy pocos los que empezaron por realizar el diagnóstico. Entonces, hay unos grupos que se fueron directo a la implementación de la estrategia. Peor, primero hago el diagnóstico, luego genero una estrategia. Hay grupos que varían porque ellos hacen el diagnóstico, luego generan un desarrollo y unos procesos, luego generan como tal unas estrategias determinadas. Ahí sí ya cada grupo, según su área, pues va mirando cómo desarrolla sus objetivos específicos. Entonces, lo que tienen que tener claro es que los objetivos específicos, si usted escribe primero, segundo y tercer objetivo específico, es que su trabajo lo va a desarrollar en ese orden de ideas. El primer objetivo específico desarrolla una metodología, esa es la que va a desarrollar, luego sigue el segundo y luego sigue el tercero. En ese sentido, desde ya les comento que casi todos los trabajos tienen ese error. Los objetivos específicos van en este seminario y en muchos trabajos ustedes tienen que empezar por el diagnóstico. Entonces, tienen que cambiar los objetivos específicos y decir, primero voy a hacer un diagnóstico de la empresa. Segundo, voy a generar unas alternativas de solución para el área que voy a trabajar. Tercero, voy a desarrollar como tal una estrategia sobre las alternativas que escogí, por ejemplo. Y de ahí en adelante desarrollan la metodología. Esos son los cambios que ustedes tienen que tener en cuenta y ya me han preguntado y me han escrito que cómo hacen, que cómo es la retroalimentación de la anterior actividad. Entonces, pues es muy importante. La retroalimentación, digamos, la van a tener en cada una de sus calificaciones. Sus calificaciones van acompañadas de una observación y, digamos, ya particularmente a cada trabajo le coloco una nota de lo que tiene que cambiar. Entonces, si me preguntan en este momento, todos tienen que hacerle alguna modificación. Son muy pocos los trabajos que los veo que pueden continuar y que no tienen que hacer arreglos.
la socialización o el arreglo del planteamiento y de la actividad anterior está totalmente, digamos, no tiene impedimento para que ustedes no hagan la siguiente actividad. Hay que hacer estas retroalimentaciones porque a medida que vamos haciendo estas retroalimentaciones, ustedes van arreglando en su proceso todo el trabajo y esa retroalimentación, pues lógicamente, tiene que estar reflejada en ese documento final cuando ya tengamos todo, a diferencia del desarrollo, que ese sí, desarrollo sí vamos a tener que hacer unos cambios porque de pronto van mal enfocados, pero en términos de planteamiento y en términos de marcos, pues ese planteamiento, esa justificación, ese objetivo general, ese objetivo específico y esos marcos referenciales y ese estado del arte, pues en el documento final tiene que estar perfectamente desarrollado con todas las recomendaciones y las aclaraciones que hemos venido realizando en estos encuentros en línea, en contestar los mensajes que ustedes, donde han solicitado sus inquietudes, que todas han sido resueltas, o algún otro medio de comunicación que hemos tenido en el proceso de este seminario. ¿Listo? Entonces, ¿preguntas hasta aquí? Profesora, ¿en qué momento nos va a realizar una calificación o nos va a hacer correcciones de lo que hemos entregado? Es lo que te estoy diciendo, estoy terminando de calificar, tengo sus calificaciones de la fase número 0 ya para subir, pero entonces yo creo que el día lunes les subo fase número 0 y de una vez subo la fase número 1 y ustedes ahí en sus calificaciones tienen sus observaciones, que es lo que estamos diciendo en este momento. Profe, otra pregunta. Para el martes de la otra semana, al entregar la fase 2, ¿tenemos que tener también corregido ya las observaciones de la fase 1? No, no, señora. Esas observaciones, por eso les comentaba, las correcciones del planteamiento, la justificación y los marcos en el trabajo final, los reviso y miro que las observaciones que le hice se la hayan hecho. O sea, para que ustedes, digamos, en este momento se me concentren en la actividad de la fase que estamos trabajando. De la fase que estamos y vayan arreglando. O sea, no hay. Los que quieran ir lógicamente arreglando, pues perfecto. Pero digamos que o sea, la calificación de cada fase constituye sobre la actividad que vamos realizando. Y ya el documento final tenemos en cuenta todas las observaciones que hicimos para, digamos, decir, eso ahí sí ya les influye esa nota porque no hicieron la corrección. Acuérdense, tenemos un documento final y yo se los puedo estar devolviendo porque no hicieron las observaciones y no las tuvieron en cuenta y les toca volverlos a corregir y eso vamos a tener un proceso porque el documento final, la idea es que quede bien hecho con todas las observaciones que tuvimos en cuenta para que pues es un trabajo que se va a subir al repositorio y pues es una imagen de ustedes ya como profesionales ante el repositorio de la universidad. Ok, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta con respecto a las citaciones, ¿sí? Pues yo sé que pronto más adelante, pero de una vez si me la puede aclarar, pues yo le agradezco. Dentro de las citaciones bibliográficas, bueno, yo estoy viendo el video y leyendo la ruta educativa y me dice que debo citar, bueno, además de hacer unas plantillas que van en los, ¿cómo se llama eso? En los anexos, debo hacer la cita. La cita que yo hago textual de un libro, de una página, bueno, con normas APA y eso, la debo poner directamente ahí en la hoja donde hago la citación o debe ir en la bibliografía al final del proceso. Bueno, a ver, te cuento. Primero que todo, ya que me acordaste, nuestro trabajo se desarrolla en normas APA. Yo generalmente la versión con la que corrijo todo el proceso del trabajo es la versión número 9, que es la última que tenemos. En este sentido, es muy importante, ustedes tienen en sus recursos educativos todos los lineamientos de las normas APA, en términos de letra, en términos de justificación, en términos de espacio.
¿Cuál, digamos, es lo más traumático de las normas APA, pero no tiene nada de traumático? Lo que nos está diciendo su compañero, que es toda la parte de las citas bibliográficas, ¿sí? Entonces, es importante que cuando nosotros vamos a hacer una citación textual de menos de 40 palabras, pues nosotros la manejamos directamente desde el punto de referencia y no las manejamos, digamos, desde las fichas bibliográficas. Pero si yo necesito, digamos, que son mayor a 40 palabras, pues ahí sí es donde yo necesito hacer fichas bibliográficas. La manera como cito, cuando la cita textual de menos de 40 palabras, ¿ves? Que es con énfasis en el autor, pues ustedes tienen que mirar en normas APA exactamente cómo la desarrollan. Acuérdense que ustedes en el Word tienen la posibilidad de hacer la citación bibliográfica, ustedes tienen que colocar la frase textual entre comillas, tienen que colocar el año, tienen que colocar el apellido del autor. Sí, o sea, estos detalles de citas bibliográficas, sí los invito a que por favor lean todo el contenido de la forma como lo hacen las normas APA. Cuando son más de 40 palabras, entonces ahí sí ya nos vamos a las fichas bibliográficas y entonces simplemente citamos la ficha bibliográfica y en anexos generamos toda la ficha bibliográfica donde ustedes pueden ya hacer un contenido muchísimo mayor y este trabajo como tal también les exige fichas bibliográficas como ustedes se han podido dar cuenta. Entonces, vamos de pronto en un encuentro en línea, que yo generalmente lo dejo ya para el documento final, vamos a hablar exclusivamente de normas APA. No debería hablar de normas APA porque ustedes se supone que han trabajado muchas normas APA, pero hasta ahora no me ha pasado y siempre veo que tienen muchas inquietudes respecto a cómo desarrollan sobre todo la parte de citas basadas en texto, la parte de parafraseo, que sé de pronto que de pronto a veces se enredan con eso, y la parte de las referencias del autor al inicio de la cita. Entonces, yo los invito a que, por favor, miren los recursos educativos que ustedes tienen contenidos con todas cómo se hace la citación en normas APA, pero créanme que terminan siendo, no es nada complicado porque todas las trabajamos a través de nuestro Word, donde tenemos citas bibliográficas, tenemos en cuenta el contenido del parafraseo que no sea mayor a 40 palabras, más de 40 palabras, pues entonces ya nos tenemos que ir a referencias del autor, entonces nos tenemos que ir a ficha bibliográfica y cuando son menos de 40 palabras, pues ya nos vamos con una frase textual entre comillas, que ustedes la conocen y está contenida dentro del trabajo. Pero este tema quiero que ustedes lo desarrollen o lo tienen que desarrollar ahorita para marcos referenciales, pero sí quiero que si tienen muchos inconvenientes en el parafraseo y en todo lo que tiene en términos de normas APA, pues entonces en un encuentro en línea vamos a dedicarle un encuentro en línea a normas APA, que generalmente me gusta que sea hacia allá el documento final, tengamos en cuenta la justificación, tengamos en cuenta la letra, el interlineado, cómo se presentan las fichas bibliográficas, pero que ustedes pueden ir desarrollando.
Entonces, si ya no tenemos más dudas, ¿no hay alguna otra duda? Por mi parte no, profesora. Bueno, entonces, entonces, importante, recuerden nuevamente, vamos a trabajar el lunes en horas de la tarde, ya voy a subir sus notas correspondientes a la fase número 0, correspondientes a la fase número 1 y muy pendientes en la fase número 1 que tengan en cuenta las observaciones que acompañan estas calificaciones, donde van a tener ahí hacer los ajustes que sean necesarios de la actividad número 1, que luego cuando presentemos el documento final deben ser tenidas en cuenta para la calificación del documento final. Y trabajar en el desarrollo de la actividad correspondiente a la fase número 2, que son los marcos referenciales y el estado del arte, que tienen plazo de entregarlo hasta el próximo martes. 2 cositas más. La primera, por favor, no hay necesidad de que los 3 miembros del equipo envíen el trabajo. Con un solo equipo pueden enviar. Si los 3 envían el mismo trabajo, pues yo solo califico. Yo siempre solamente tomo el primero que fue enviado y ese es el que califico. Entonces, para que ustedes se pongan de acuerdo y solamente uno de los miembros del equipo envía como tal la actividad. Así, digamos que es más fácil para mí calificar y pues lo hacemos de manera organizada porque ustedes son un equipo. Lo otro es que por favor tengan en cuenta, estoy encontrando muchos errores de ortografía, mejoren la redacción de los procesos que van a realizar, porque pues ahorita lo que estamos iniciando pues es mínimo, pero ya después en el desarrollo del trabajo pues va a ser mucho más complicado porque van a tener mayor redacción, tienen que mirar mucho la parte de ortografía, miren que tengamos los términos de los conductores los desarrollemos muy bien y que pues tengamos un trabajo de calidad. Tengan en cuenta que están trabajando en un documento que tiene, digamos, borrador. A medida que vayan realizando las actividades, pues cambien esta letra de borrador, cambien la letra definitiva o a la letra generada, porque pues tengo trabajos que la siguieron trabajando en borrador para que tengan en cuenta que no lo trabajen en borrador. Y los invito a que por favor miren Normas APA para que empiecen a desarrollar su trabajo con la letra, con la justificación, con el interlineado, para que pues no se les acumule todo al final y digamos, como les suele suceder a mis estudiantes, que cuando ya es el documento final empiezan a correr a hacer todos esos arreglos que no hicieron durante el transcurso del seminario y que desde ahora ya los pueden realizar, manejen ya el tipo de letra, la justificación, para que no sea tan traumático el final del seminario. ¿Listo? Entonces, si no tenemos más dudas, dejamos hasta acá y damos por terminado nuestro tercer encuentro en línea. ¿Listo? Listo. Listo, Bueno. profesora. Gracias, profe, muy amable. Espero los trabajos y excelentes y por favor están pendientes de las observaciones. Que pasen muy buena tarde y muy buen fin de semana. Buen fin de semana, profesor. Igualmente, profesora. Muchas gracias. Igualmente, profe, que esté bien.